Así que la vida del creyente, en pocas palabras, es obediencia. Se puede expresar así. Así que Adán y Eva, después de su desobediencia, toda la humanidad cae en una historia de desobediencia, y el único que cambia esto es el Cristo. Jesús, que es el Cristo, en la cruz, Él obedece completamente, y aquel que cree en Él y lo obedece a Él, realmente Él viene a ser el autor de salvación de ellos. Así que cuando decimos qué es lo que tiene que hacer ahora el que cree, cómo debe de vivir, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero en una palabra: obediencia. Así que en Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De verdad, si decimos que has sido salvo, ¿no querrías tú obedecerle? Es lo que quiere decir en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, mejor que el culto, mejor que el sacrificio de sangre. Lo que de verdad necesitamos es obediencia. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así que Abraham, quien ha obedecido. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para justicia, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, somos una de dos: somos siervos del pecado o de la obediencia. Pero nosotros debemos de serlo de la obediencia. Aquel que verdaderamente vive con fe, obedece. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice. Es decir, obedezcan a la verdad. Y por esta obediencia a la verdad, ustedes han sido limpios, sus corazones, sus almas han sido purificadas. Según de Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El verdaderamente creer y obedecer es lo que desea el Señor. Y en 2 Corintios 10, del 5 al 6, aparece de forma decisiva este punto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es nuestra arma más grande? 2 Corintios 10 lo describe. Nuestra arma más grande es que se derriben todas las argumentas y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando todo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice. Es decir, el Señor está esperando algo. ¿Qué está esperando el Señor? Está esperando a que nuestra obediencia pueda ser perfecta, es lo que dice. Nuestra obediencia, cuando sea perfecta, entonces se estará castigando a todos los desobedientes. Dios está esperando a que tengamos una obediencia perfecta. Desea una obediencia apasionada. Aquel que verdaderamente cree, desea que obedezca de una forma apasionada. Por eso es que si vemos en la Biblia, vemos al apóstol Pablo y cómo explica el ministerio. Él explica que su ministerio es que todas las gentes obedezcan a la fe. Para esto fue llamado como apóstol. En Romanos capítulo 1, versículo 5, pues lo expresa así. ¿Por qué es que él ha sido un apóstol? ¿Por qué él tiene este apostolado? ¿Por qué es que le permitió este apostolado el Señor a Pablo? No es para nada más. Claro, obviamente los judíos también, todas las personas también, pero para que todas las gentes obedezcan a la fe. Para esto es que yo he sido nombrado un apóstol. Eso es lo que expresa. Es lo mismo con nosotros. Las personas que desempeñan esta obra, no importa. Todas las personas que han creído, si han creído, tienen que obedecer. Aquellas personas que desempeñan la obra también deben de ayudar a que se crea y que se haga la obra.
es lo que tiene que pasar. Así que nuestro Señor está esperando este tiempo de obediencia completa. Y por eso Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que antes de decir esto, dice someteos a Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Satanás, él hace que no podamos obedecer a Dios, que no podamos escuchar, que no podamos obedecer al Evangelio. Nos ataca de esta manera. Pero cuando se restaura esta relación correcta con Dios, el hecho de que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro amo y que nosotros somos sus siervos e hijos, y es decir, cuando nosotros le obedecemos de una forma perfecta, entonces podemos traspasar toda obra de Satanás. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ya son salvos, o sea, ya eran salvos, ya, pero todavía no. Estamos en ese estado de tensión entre el ya y el todavía no. Entonces, esta salvación que hemos recibido la debemos de disfrutar de forma preciosa en esta tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre con obediencia, siempre con temor y temblor. Es decir, vamos conociendo esta salvación, vamos disfrutando de esta salvación. Esta salvación no quiere decir simplemente ahora yo estoy bien porque soy salvo, sino que es tan impresionante que debemos de ir conociendo, debemos de ir conociendo ampliamente, y siempre la forma de hacer esto es de obedecerle siempre, de hacerlo con temor y temblor. Esto es algo que debe de ocurrir con nuestras vidas. En Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que el haber creído quiere decir que ellos obedecían a la fe, ellos obedecían a este camino. Y así como Adán y Eva tuvieron un pacto de obras, a nosotros nos es dado un pacto de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese evangelio nos es dado. Y a Adán le fue pedida obediencia. Hoy el Señor nos pide obediencia. Creer que Jesús es el Cristo y que Cristo Jesús pueda ser obedecido. Así deseamos ser nosotros. Esa es la vida del creyente.